Hola, qué gusto encontrarle al inicio de un nuevo recorrido. Llegar más rápido es algo que muchas veces necesitamos, pero ¿a qué precio? Andar más veloz implica mayor responsabilidad y más riesgos. Sobre el tema reflexionamos hoy. Acompáñenme, ya estamos recorriendo la vía. ¿Es la velocidad una magnitud física que en el caso de la vía demanda responsabilidad individual y colectiva? ¿Por qué? El exceso de velocidad constituye la tercera causa de accidentes del tránsito en Cuba y el mundo. Por esta razón se generan cada año en el país más de 700 siniestros que ocasionan un centenar de fallecidos y más de 700 lesionados. La mayoría de los siniestros tienen lugar en las zonas urbanas. Todo el que ha estudiado física en la enseñanza elemental sabe, es una cantidad que relaciona el espacio recorrido entre el tiempo que tarda en recorrerse este espacio. También está relacionada con la llamada aceleración. ¿Qué cosa es la aceleración? Es cuánto cambia la velocidad en un intervalo de tiempo determinado. O sea que la aceleración nos habla del desplazamiento que realiza un cuerpo en un tiempo y la aceleración nos habla de cuánto cambia la velocidad de ese cuerpo en un tiempo determinado. Los especialistas en el tema de la seguridad vial en el mundo consideran que la mayor contribución a las víctimas fatales por accidentes de tránsito se produce precisamente porque existe una mala elección de cuál es la velocidad segura o lo que comúnmente se conoce como el exceso de velocidad. En el caso de Cuba, aun cuando la principal causa de accidente es no respetar el derecho de vía y no prestar la debida atención a la conducción del vehículo, la velocidad constituye la causal más peligrosa si tenemos en cuenta el comportamiento de accidente en comparación con su aporte en víctimas fatales. Yo creo que es importante hacer una reflexión para que se entienda por qué los especialistas en seguridad vial constantemente insistimos en la necesidad de respetar los límites de la velocidad que se establecen en los sedes viales. La velocidad que se establece en una vía no se establece por capricho o por la voluntad individual de nadie, se establece como resultado de estudios de ingenieros. Especialistas hacen un estudio de las características de la vía, no solo las características desde el punto de vista de la conformación, si es asfalto, si es otro tipo de materiales que se usan, sino hasta desde el punto de vista geométrico y el tipo de vía. Según la Organización Mundial de la Salud, aumentar en un 5% la velocidad promedio incrementa hasta el 10% de la probabilidad de accidentes con lesionados y al 20% con víctimas mortales. Para el peatón, las posibilidades de sobrevivir se extienden a un 90% si el vehículo que la atropella se desplaza a 30 km por hora o menos. El rango disminuye a la mitad si el vehículo viaja a una velocidad superior a los 40 km por hora. Si esa energía no se disipa antes del contacto, entonces al ocurrir el choque, parte de esa energía es absorbida por los pasajeros, por el conductor, y por lo tanto los daños van a aumentar mientras mayor sea esta energía que trae el automóvil, o sea, mientras mayor sea la velocidad. Por lo tanto, un accidente a mayor velocidad significa más daño. La vida ha demostrado que cuando usted construye un vial, en el diseño de ese vial se establecen velocidades seguras para el vial.
Y estas velocidades pueden ir variando con el decursar del tiempo, porque con el decursar del tiempo el vial puede ir sufriendo deterioro. También con el decursar del tiempo este vial puede ir incrementando su uso de explotación y por tanto la convivencia de vehículos y de peatones y el resto de los factores que inciden en la vía se hace mucho mayor a partir de que incrementa el desarrollo social, se construyen polos de vivienda, centros hospitalarios, hoteles, etc. Y esto indudablemente cambia el entorno de la vía y por ende se hace necesario entonces también rediseñar y cambiar aquella velocidad que en un momento determinado los constructores determinaron para la misma. En el caso que el automóvil impacte al peatón, los daños por impacto aumentan al cuadrado también con la velocidad, porque aumenta cuadráticamente con la velocidad la energía que se le entrega a esa persona. Y entonces los daños cada vez son más graves y evidentemente el daño de muerte puede ocurrir, la probabilidad de muerte aumenta con el aumento de la velocidad. Si el conductor no respeta los límites de velocidad, que están calculados precisamente en base a todos estos elementos físicos, entonces la probabilidad de que cometa un accidente, que se vea envuelto en un accidente, va a aumentar, porque no va a ser capaz de frenar en el tiempo suficiente como para que evite el peligro. Aunque al sentarse al volante de un vehículo automotor usted adquiere cierta responsabilidad, las autoridades implementan un paquete de medidas dirigidas a controlar la velocidad. En ocasiones hay personas que plantean, bueno, ¿y por qué esta avenida no se pone en una velocidad de 80 km por hora y lo que hay es una velocidad de 60 km por hora? ¿O por qué este tramo de vía, si es un tramo de vía que tiene buenas condiciones y es línea recta, por qué 50 km por hora y no mucho más? La decisión de determinar las velocidades en un tramo de vía no responde a la voluntad de una persona en lo personal ni a capricho de nadie. Es el resultado de estudios de ingeniería que se hacen de los mismos y de otros factores. E incluso hoy estamos evaluando, por la importancia que tiene la velocidad, se está evaluando un grupo de vías, se están haciendo estudios para hacer reajustes en la velocidad. ¿Reajustes en qué sentido? Bueno, en la inmensa mayoría será disminuir la velocidad que se establezca. La vida ha demostrado la peligrosidad de transitar a altas velocidades. La velocidad es directamente proporcional a la gravedad del accidente. ¿Qué queremos decir con esto? Indudablemente un impacto a 40 km por hora en un peatón no representa lo mismo que un impacto a 60, 70 o 80 km por hora. Los estudios indican que un peatón impactado a una velocidad de 80 km por hora tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir al impacto. E incluso la violencia del impacto le pudiera causar la muerte de manera inmediata. Un 7.5% de los lesionados. Las víctimas entre 31 a 35 y con más de 70 años acumularon aproximadamente el 29% total de las víctimas. Y decir que los lesionados estaban entre los 26 y 51 años con un 41%. Nosotros tuvimos un incremento del factor velocidad. El 49% del total de los hechos que se producen por violación de la velocidad ocurre en un horario entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Y a su vez el 37% del total de estos accidentes casi siempre ocurren en las autopistas y carreteras. ¿Cuáles son los tipos de vehículos que constantemente o que más violación registran de la velocidad? En primer lugar son los autos, le siguen las motos, increíblemente las motorinas y en último lugar los camiones.
porque el exceso de velocidad es un problema de seguridad vial muy importante, no solo en Cuba, sino en el resto del mundo. Y decir que estadísticamente la presencia de la velocidad aporta 1/3 del total de las víctimas por accidentes en el mundo. Aunque al sentarse al volante de un vehículo automotor usted adquiere cierta responsabilidad, las autoridades implementan un paquete de medidas dirigidas a controlar la velocidad. Nosotros siempre recomendamos la necesidad de que los choferes, peatones, en sentido general, los usuarios de la vía, tengan una conducta responsable en la vía pública para lograr, con el cumplimiento de las normas de todos los usuarios de la vía, una armonía que permita, sobre la base del respeto a la legislación vigente, que permita convivir sin dificultades de ningún tipo, tanto a los conductores como a los peatones. Sus sugerencias sobre este y otros temas envíelos a los contactos que aparecen en pantalla o a la dirección electrónica giselar@enet.cu. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. La próxima semana continuamos recorriendo la vía.